¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta quinta esquina. Hoy para hablar, para debatir y reflexionar en torno a la economía, a la industria y a la empresa de Valladolid y de la comunidad. Enseguida les presento a quien me acompaña en esta mesa, pero antes voy a dar la bienvenida a quienes también me van a acompañar en esta noche. Tamara Hernández, directora de informativos y programas de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Y Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas Gracias noches. por acompañarme en esta mesa. Y damos ya también la bienvenida a nuestro invitado en esta noche, Pedro Palomo, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, entre otras cosas por ser director general del grupo de empresas Octaviano Palomo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, en este mundo de grandes multinacionales, de grandes letras, de globalización económica, ¿cuáles son las fortalezas y sobre todo cuál sigue siendo la motivación de la empresa familiar en la comunidad? Bueno, la empresa familiar es el modelo de organización empresarial más implantado en la comunidad y en España, ¿no? Más del 80% del tejido productivo de nuestra comunidad somos empresas familiares. Y yo diría que las características principales son el arraigo al territorio. Somos empresas que tenemos compromiso de largo plazo. Esa es una de las características principales del modelo de empresa familiar. Y luego también las personas, nos importan mucho las personas. Para nosotros es fundamental pues la formación, el que tanto los trabajadores que están en nuestros proyectos se sientan parte de la familia de alguna manera, ¿no? Cada vez valoramos más, de hecho el lema de nuestro Congreso Nacional, que ha sido esta semana en Bilbao, lunes y martes, ha sido precisamente la fuerza de las personas. Y bueno, pues eso diría, ¿no? Fundamentalmente el largo plazo y hacer las cosas bien. En medio de todo este trabajo hay muchos factores que vamos a analizar poco a poco a través de las preguntas que ya les van a realizar nuestros colaboradores. Pues sí, si le parece ponemos un poco lo que es el marco, por así decirlo, económico y político actual. No sé qué fotografía realiza esa subida de materias primas, en muchos casos menos beneficios para las empresas, los impuestos son los mismos, las arcas públicas siguen creciendo. Yo no sé dónde puede estar la estabilidad económica y también política. Ahora mismo, bueno, pues tenemos una inestabilidad también sin saber quién será el próximo presidente de España. Anuncios como el que hemos tenido esta semana de las 37 horas y media, entre otros. ¿Qué fotografía podríamos hacer? Bueno, pues la verdad es que la fotografía no es muy positiva actualmente, ¿no? En este contexto. Como decía antes, se hizo una encuesta este lunes y martes en Bilbao a más de 500 empresarios de todo el territorio nacional y curiosamente una de las cosas que más nos preocupaba era la estabilidad política. Es decir, los empresarios necesitamos estabilidad para poder hacer inversiones, para poder crecer, para poder hacer estrategias. Y en el contexto en el que vivimos actualmente, pues de esto no tenemos, ¿no? Luego, por otro lado, hay nubarrones en el horizonte, como es la inflación, que no está todavía contenida, los tipos de interés que han subido en año y medio pues, a unos niveles que eran inimaginables hace poco y que hace que no solo para las familias que tienen que devolver préstamos, hipotecas a unos costes mucho más elevados, sino para las propias empresas también, en muchos casos referenciados a interés variable, pues eso va directamente contra la cuenta de resultados, ¿no? Y eso implica menos inversión a largo plazo. Entendemos que este contexto de tipos de interés elevados son necesarios para contener la inflación, que es una de las bestias de la economía, pero claro, estamos viviendo un proceso en el que el crecimiento económico empieza a ser negativo. De hecho, hemos tenido en este último trimestre un crecimiento negativo y en el próximo año, en el 2024, las previsiones también nos las han rebajado a la baja. Precisamente hoy la OCDE ha sacado cifras en las cuales no llega al 2%. Con lo cual, bueno, pues estamos en un contexto en el que con inflación, tipos de interés altos, estabilidad política muy dudosa, pues hace que estemos preocupados, ¿no? Tengo que decir también que, por otro lado, los empresarios somos optimistas por naturaleza, es decir, que tenemos fortalezas, hemos atravesado distintas crisis en los últimos años y seguro que saldremos adelante. Pero pedimos a las administraciones que se cree un clima de confianza. Otro tema que no he comentado y que es absolutamente importante son los impuestos. El déficit público ha subido.
la partida de solo intereses que tenemos en el capítulo de gastos, en las cuentas nacionales, 40.000 millones de intereses al año, pues hace que después de sanidad y de educación sea la tercera partida. Pero ojo, solo los intereses de la deuda. Claro, la deuda va subiendo. Las cuentas públicas al final pues, le ocurre igual que con las cuentas de las empresas o de las familias. Uno no puede endeudarse sin límite porque al final alguien lo tiene que pagar, ¿no? Y bueno, eso también influye directamente en que, claro, va a ser necesario, para poder cuadrar las cuentas, subir los impuestos. España es el país de la Unión Europea o de los países que tienen la productividad, el ratio de productividad más bajo. Y además la presión fiscal que sufrimos las empresas es enorme comparado con otros países de nuestro entorno. Claro, ese no es un contexto muy bueno para crear empleo, para que las empresas familiares tengamos alegría de crecimiento, porque, como digo, las condiciones generales no son las mejores. Lo que está diciendo es que a ustedes les inquieta el futuro gobierno que ha empezado a dar los primeros pasos, Sumar PSOE, supongo que por los acuerdos, como por ejemplo, acuerdos, más bien son ocurrencias, como esto de los vuelos, de vamos a quitar los vuelos, no saben, la vicepresidenta, que quiere ser otra vicepresidenta, no sabe cómo va a quitar los vuelos, si es con los trenes que están a 2 horas o a menos de 2 horas, porque no se aclaró con lo que explicó ella misma del acuerdo, digo ocurrencias, o por ejemplo que una investidura dependa de algo que es una cuestión coyuntural y que forma parte, yo creo, que del diálogo social, es las 37 horas y media, que por otra parte es algo legítimo, porque claro, aquí hay ciudadanos de primera y de segunda, entenderá usted, a los funcionarios les han puesto a 35 horas, ¿no?, la semana laboral. Entenderá cualquiera que cualquier otro ciudadano que además sostiene el sistema de bienestar y el modelo de un Estado con sus impuestos, diga, oiga, ¿y por qué tiene que haber unos funcionarios yo, por ejemplo, de primera y de segunda, unos tienen que tener 35 horas y otros tenemos que tener 40 horas? Porque, insisto, aunque se bajara a 37 horas y media, el trabajador privado estaría por encima todavía de un trabajador público. Sí. Pero sobre todo, le preguntar si les asusta un poco, les inquieta el nuevo gobierno en ciernes. Bueno, yo creo que estas medidas que efectivamente se publicaron ayer o que dieron a conocer ayer no arroja seguridad en el horizonte, claramente. A mí lo de la reducción de la jornada a 37 horas y media me parece un despropósito, sinceramente. Yo creo que está muy bien que cada vez trabajemos menos, pero claro, si no tenemos productividad, si la empresa no es competitiva porque no tiene la suficiente productividad, el problema es que la empresa va a cerrar, o sea, al final se van a crear menos puestos de trabajo e incluso se puede producir que no crezca el número de empresas, de iniciativas empresariales. Pero no solamente eso, es que desde el punto de vista económico, y eso es de primero de carrera, en el momento que te obligan a reducir la jornada laboral, el empresario va a tener un aumento de costes y ese aumento de costes lo va a repercutir, es decir, va a subir el precio de sus bienes y servicios, con lo cual eso lleva a más inflación. Repito, España es un país de los menos productivos a nivel de ratios en Europa. Y Europa en el mundo también, con lo cual tenemos que pensar a medio y largo plazo. Hay cosas que no se pueden hacer a golpe de talón electoral porque quede bonito, sino que se tiene que primero consensuar con empresarios, con los sindicatos y sobre todo algo que sea factible. Por eso le digo que se está negociando en la investidura algo que forma parte del diálogo social, que además es un poco extraño que la izquierda se salte el diálogo social. En un caso como este, a costa de un proceso de investidura. En cualquier caso, siempre es muy grato hablar con alguien de la empresa familiar, fundamentalmente porque ustedes son empresarios, de verdad. Yo creo que deberían explicar más lo que es la empresa familiar. Son empresarios de verdad con empresas que además tienen una serie de virtudes muy importantes, y es que son responsables del legado que han recibido, tienen mucho arraigo en el territorio, porque hablamos de empresa familiar, hablamos de empresas gigantescas en esta comunidad, que nadie piense que es una empresa, como digo usted, de la familia, ¿no? Estamos hablando de lo que fue Siro, de Gullón, de Alma Carrabejas, todo el grupo José María, por ejemplo, el suyo, por ejemplo. Estamos hablando de grandes compañías que dejan mucho empleo aquí
Y aparte del legado, son responsables también de la herencia que tienen que dejar para que esto continúe. Cuando digo la herencia no digo a sus hijos ni a sus sobrinos, digo a la sociedad, porque el legado que ustedes dejan o el que arraigan forma parte de la sociedad. Usted lo decía, un 80% del empleo más o menos general, y tiene una virtud, que no se deslocalizan, porque ustedes están arraigados aquí desde hace un montón de generaciones y tienen la intención de seguir generaciones. El problema es cuando alguna de esas empresas de familiar se vende y cae en manos de un fondo, que a partir de ese momento no hay, ya no voy a decir sentimientos, pero no hay nada que arraigue ahí. Yo le quería preguntar, ¿qué necesidades tienen ustedes como empresas frente al Gobierno de Castilla y León y frente al Gobierno estatal? Estatal más o menos hemos hablado, pero de Castilla y León. ¿Qué es lo que debería hacer el Gobierno de Castilla y León por ustedes? Bueno, algo muy importante que ya hemos planteado a la Administración regional es la simplificación administrativa. De hecho, hace unos meses presentamos desde la Asociación de Empresa Familiar a los portavoces parlamentarios en las Cortes regionales. Les propusimos un estudio, un trabajo minucioso sobre que afecta a todas las consejerías, donde se puede simplificar la burocracia, de forma que en muchos casos las licencias administrativas o declaraciones necesarias de la Administración se puedan sustituir por silencio positivo de la Administración o declaración responsable del administrado. Esto en consonancia con otras comunidades autónomas vecinas e incluso también con la legislación comunitaria, es decir, algo completamente dentro del marco legal. Yo creo que la Administración, tanto regional como municipal, tiene muchísimo que ver con la creación de empresas, con ayudar a las empresas a que desarrollen su actividad. Bueno, no hay nada más cercano que la Administración municipal. Y usted me ha preguntado sobre la regional, pero me gustaría decirlo. El tener a favor de tu proyecto, de la implantación de una empresa en el medio rural, el alcalde o la administración local de turno, que no pongan impedimentos, eso hace muchísimo. Eso ayuda mucho a que las empresas pues, continúen e incluso se implanten, ¿no? Y cuando se habla mucho de despoblación, de que bueno, Castilla y León es la España vaciada porque somos la comunidad autónoma con más superficie y extensión, pero la realidad es que se puede ayudar de muchas maneras a que primero, para que no haya despoblación, tiene que haber actividad económica, y la actividad económica las hacemos las empresas. Por lo tanto, la solución pasa necesariamente por ayudar a las empresas a que continúen en el mundo rural, ¿no? Y ahí la Administración regional pues tiene mucho que hacer, ¿no? Claramente en ayudar a las empresas, en no poner trabas, en ayudar. Tenemos una comunicación fluida con la Administración regional, con el presidente Fernández Mañueco y con... Si no me equivoco, a primeros de año ya le pidieron... tuvieron una reunión, ¿no?, para esto de los trámites burocráticos. Yo no sé si han vuelto a saber algo, si se han vuelto a aceptar. Eso se lo ha pedido como empresa familiar, creo recordar, desde hace más de una década ya han pedido la simplificación de los procesos. Pero la última reunión la han tenido a principios de año, estamos ya acabando el año. Yo no sé si eso ha avanzado, si se avanza, se pide, se habla, pero ahí queda. O sea, si sigue igual que sigue desde hace años, como dice Pablo. Bueno, desde el punto de vista formal, todo el documento que les presentamos fue en primavera de este año, en marzo. Realmente, aunque esto se ha pedido siempre, pero ahora hay el responsable de la simplificación administrativa, que es el vicepresidente. Hay unas competencias, eso quería decir, directas sobre simplificación administrativa, y por tanto se ha avanzado, en estos últimos meses se ha avanzado, no en todas las medidas que hemos propuesto, pero en unas cuantas. Estamos pendientes de que nos digan cómo va a quedar todo ese mapa. Por eso le preguntaba, esto fue primer trimestre, llegamos ya al último de año. Sí. ¿Si ha habido algún avance? Sí, ha habido avances lentos, en nuestra opinión, a como tenía que haberse producido, pero esperamos, antes de acabar el año, tener pues un documento y una manifestación por parte de la Junta sobre estos temas. A ellos lo recibieron con cariño y sobre todo nos agradecieron el esfuerzo que hicimos en ese documento, que fue un documento que nos hizo un despacho de abogados a nivel nacional de los más importantes, una firma internacional, no solo nacional, internacional,
Y hasta ahora nunca se había dado ese paso, Pablo. O sea, es cierto que habíamos pedido que se agilizaran los trámites, simplificación administrativa, pero ha sido esta primavera cuando hemos puesto negro sobre blanco y hemos pedido lo que... No, si es que ustedes son, yo le digo que son empresarios, saben lo que hay. Cuando hablan con la empresa familiar le pongo el ejemplo ese, fundamentalmente porque ustedes no se dedican a pedir cursos y cosas de estas, como piden otros. Ustedes piden acción. Bueno, sin ir más lejos, no dejen de ser constantes en eso, porque la constancia suya nos ha permitido a todos los ciudadanos de Castilla y León que se acabara con el infame impuesto de derecho de sucesiones y donaciones, por ejemplo, que fue un caballo de batalla que ha llevado la empresa familiar desde hace un montón de años y al final se ha conseguido. Digo infame porque es absolutamente infame, mucho que el populismo diga que favorece a ricos, no, favorece a ricos, a pobres y a medio pensionistas. Yo conozco algún caso recientemente donde recibes una herencia y primero tienes que pagarle a Hacienda la parte de Hacienda, sea el hombre rico o pobre o no tenga el dinero, tiene que pagar a Hacienda, que es la parte que no cuenta quien dice que eso favorece a los ricos en algún partido político como el Partido Socialista. No cuenta esa parte, que primero hay que pagar a Hacienda y ya Hacienda ya proveerá posteriormente de Sí, casi de la perjudica donación. más a los que realmente tienen menos dinero. Si con un buen patrimonio no hay problema de esa Efectivamente, sucesión. pero bueno, no quería perderme en eso. Sí que hablamos del tema regional. Y usted cree que habla del ambiente, de la incertidumbre. Y yo hablaba antes de diálogo social. El diálogo social que salta por los aires un día sí y otro no aquí en Castilla y León. ¿Usted qué le parece? ¿Favorece algo esa tensión que hay en el seno del diálogo social entre Vox, la parte de Vox del Gobierno, la Consejería de Industria y Empleo y los sindicatos? A ustedes como empresario, ¿cómo asisten a esos espectáculos? Bueno, realmente las competencias del diálogo social en la propia Constitución y en el Estatuto de Castilla y León lo tiene la patronal y los sindicatos. Y además se habla específicamente del diálogo social, ¿no? Esto ha funcionado, a mi juicio, razonablemente bien durante los últimos 40 años. Y se han llegado a grandes acuerdos, incluso en esta comunidad, con mayorías absolutas del Partido Popular, pues el diálogo social ha funcionado de una manera muy clara y con resultados y logros, ¿no? Yo creo que debería de seguir la administración, los partidos políticos, deberían de seguir en esa línea, ¿no? Yo no me quiero ni mucho menos meter en política o criticar a unos partidos con otros en el ámbito, en sus estrategias, ¿no? A nivel de administración, pero realmente pues a veces no me parece correcto perdón, que se hayan suprimido muchas de las ayudas que tenía para que el diálogo social funcionara sin haber tenido previamente pues, conversaciones, acuerdos. Las empresas, los empresarios lo que queremos es que funcione, es que haya paz social, ¿no? Que una de los efectos y quizá el mayor que queremos con el diálogo social es que haya paz social, por supuesto, en las empresas y las empresas familiares. Paz social que es a costa del entendimiento, del diálogo, no paz Claro. social por imposición. Sino, No, claro. Aquí en Castilla y León se ha vivido una paz social que, insisto, entiendo por lo que cuentan ustedes y lo que cuenta, yo siempre he puesto el ejemplo de Renault. Renault, de los mozos, le he oído decir muchas veces que uno de los alicientes de Castilla y León a la hora de hacer crecer, como creció, es precisamente el entendimiento y el diálogo que había sobre todo en momentos difíciles, porque claro, cuando las cosas van bien, ahí no hay ningún problema para entenderse. El problema es entenderse cuando las cosas van mal, cuando pintan bastos. Yo quería preguntarle y analizar un poco el tema de la empleabilidad, porque hablan del papel que realizan en el medio rural, y es cierto, muchas de esas empresas nacieron en ese medio rural, y entonces podemos hablar de la empresa familiar como un medio de cohesión y de poder luchar contra la despoblación. Sin embargo, no siempre es fácil trasladarse al medio rural a vivir. Y uno de los factores que también defienden es el de la retención del talento. Yo no sé si en este sector tienen problemas de empleabilidad y sobre todo de buscar los perfiles apropiados
que muchas veces son muy concretos y que en un momento dado hay que trasladar a un punto concreto, pues que un ingeniero, que un especialista en determinado sector se traslade de una determinada zona a vivir o por lo menos a una ciudad cercana. O incluso un relevo generacional, o relevo en estas empresas ¿Cómo familiares? ¿Hay problemas de empleabilidad, de buscar perfiles concretos de trabajo en sus empresas? Lo hay. Y ha tocado un tema que es absolutamente nuclear y de muchísima preocupación para las empresas familiares de Castilla y León. De hecho, uno de nuestros objetivos, y estamos empleándonos a fondo en ello, es aumentar la empleabilidad de los jóvenes en el medio rural. Tenemos un programa de formación profesional, o sea, la fundación que está dentro de la Asociación de Empresa Familiar tiene como único objetivo ahora ampliar la FP Dual en las distintas comarcas de la comunidad. Y de hecho lo estamos haciendo con éxito porque han aumentado el número de estudiantes que están haciendo FP, porque aquí esto va en tres direcciones. Por un lado, la FP hasta hace poco estaba prácticamente denostada y sin embargo nos damos cuenta ahora que la demanda que tienen las empresas en puestos de formación profesional son muy elevados. Casi necesidad, más que demanda, es que es necesidad. Exacto, porque no hay suficiente mano de obra. O sea, hablamos de parón económico, hablamos de nubarrones en el horizonte, pero luego la realidad es que nos cuesta trabajo a las empresas encontrar mano de obra cualificada para nuestros proyectos. Y en el tema este de la formación profesional, para nosotros es clave. Lo estamos haciendo en tres vías. Por un lado, ayudando a los jóvenes, orientándoles sobre lo que tienen que estudiar para que esas disciplinas o esos estudios se adapten a las necesidades de las empresas y por otro lado también ayudando a los profesores, a los tutores, a decirles lo que necesitamos las empresas y una cosa muy importante que nos da un elemento diferencial a los padres, a los familiares de los estudiantes de FP para que ellos mismos conciencien, orienten a sus hijos, prescriban el estudiar algo que va a ser práctico para su futuro. Y por tanto, bueno, pues estamos razonablemente satisfechos en cuanto a los logros porque tengo que decir muy brevemente que la Asociación de Empresas Familiares en Castilla y León es referente a nivel nacional en FP Dual. Es decir, otras comunidades nos están copiando y han venido a decirnos, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Queremos hacerlo igual, ¿no? Y creo que bueno, es algo que nos preocupa porque la empleabilidad de los jóvenes, seguimos siendo el país de Europa, junto con Grecia, aunque ahora ya les hemos superado, en más paro juvenil, España. No lo olvidemos, que eso es algo que aunque no haya facilidad para contratar a personas, el paro juvenil sigue siendo elevadísimo. Y en algunas comunidades, algunas comarcas en el medio rural, todavía peor, porque allí hay menos oportunidades de trabajo. Una última reflexión. En cuanto a los fondos europeos sobre la empresa familiar, yo no sé si realmente llega todo lo que se dispone, tanto que hablamos de los fondos europeos. Bueno, los fondos europeos, la verdad es que no llega para nada todo lo que se habló desde el inicio. Yo creo sinceramente que es una oportunidad perdida. Los PERTEs, los programas entre varias empresas en determinados sectores, pues es cierto que en algunos sectores como el automóvil han funcionado tímidamente, porque y fuera de nuestra comunidad, ¿no? Más bien en Cataluña, País Vasco. Es una pena porque eso también depende, la Unión Europea, esos fondos tiene unos requisitos, ¿no? Uno de ellos es la capilaridad, tienen que cumplirse unas funciones también de cuentas públicas por parte del Reino de España, que no se han cumplido, pero la realidad es que no ha llegado. O sea, lo que nos prometieron como el gran maná no ha llegado y es una pena porque o no ha llegado al sector privado. Al sector público sí que sigue llegando. En el tema digital se han hecho avances, pero claro, al sector público, ayuntamientos, administraciones, pues al final es lo mismo que el plan E que tuvimos hace unos años, ¿no? Sirve para modernizar la administración regional, para hacer mejores carreteras, infraestructuras, que no decimos que no, pero la realidad es que la capilaridad que tenía que haber tenido en el sector productivo en Castilla y León no ha llegado. Al próximo Ejecutivo, no sé qué le pedirían.
más que centrarse a lo mejor en si 37 horas, 38, 40, ¿cuál sería lo principal? Que lleguen esos fondos europeos, que se haga una armonización entre diferentes comunidades. ¿Qué es lo principal para la empresa familiar de cara al Ejecutivo Central? Bueno, por un lado, el tema impositivo, o sea, Realmente que se conformen. Sí, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer las empresas es enorme, empresas y familias también, ¿no? Por un lado, como he dicho al principio de mi intervención, de las más altas, o sea, el esfuerzo fiscal es de los más altos de Europa. Estamos en cabeza, en vez de estar en cabeza en productividad, precisamente es justo en lo contrario. Por un lado, y por tanto, las cuentas públicas son fundamentales, porque al final el déficit público, el tener una deuda pública cada vez más grande, necesariamente va a aumentar la carga impositiva a las empresas, que ya lo vemos, y a las familias, y eso no es bueno para el crecimiento. Necesitamos crecer y, por tanto, para crecer tienen que darse las condiciones. Nosotros pedimos a los políticos que pongan el caldo de cultivo adecuado para que haya crecimiento, porque habiendo empresas, habiendo crecimiento económico, creando riqueza, empleo, al final podemos pagar más impuestos, el estado de bienestar que gozamos de de un estado de bienestar en Europa, en España, en Castilla y León, realmente envidiable, pues para mantener eso se tiene que hacer con productividad. No se puede hacer a golpe de comunicados electoralistas, cortoplacistas, que no van a ningún lado, porque al final la práctica, la realidad es una. Y las cosas son como son, no como a unos les gustaría que fueran. Y bueno, pues eso, básicamente eso es lo que... Cuidar a los empleados, que también de alguna manera pues propiciaríamos también ese consumo, ¿no? Esa rueda que podría girar. Pedro Palomo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, en esta quinta esquina, y estaremos muy pendientes de ver cuándo se conforma ese gobierno y ver cómo continúan adelante esas medidas, o no, lo iremos viendo, Muy bien, muchas gracias, buenas noches y un placer estar con vosotros. Tamara Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado Igualmente. también en esta Muchas noche. gracias. Pablo Lago también, muchísimas gracias. Encantado, como siempre, y a gracias. todos ustedes también, gracias por haber estado con nosotros. El jueves que viene volvemos aquí con más entrevistas, con más análisis. Adiós.